Hola chicos, buenos días. Buenos días. Doctora. Buenos Buenos días. días, doctora. Buenos días, Por doctora. favor, prendan cámaras, vayan a la plataforma en genética, en la parte de genética clínica, van a tener un examen. Aquí, ojo, es tipo ENARM, hay casos clínicos. Tienen que leer bien la pregunta, saber qué información es importante de esa pregunta, extraerla para contestar rápido. Ojo, ¿por qué? Porque tienen 1 minuto por pregunta, más o menos, que es el estándar que se maneja. Y hay preguntas que son de falso verdadero, hay otras que son más rápidas. Entonces, más o menos calculen su tiempo, pero es 1 minuto por pregunta. Entonces, en la parte de genética clínica, tienen examen 18 de octubre. Y la contraseña es impronta. Todo con minúsculas, impronta. Es la contraseña. Disculpe, doctora, ¿cuál dijo que era la contraseña? La contraseña, otra vez, todo en minúsculas, impronta. Ah, ok, gracias. Ajá. Buenos días, doctora. Disculpen, ¿podrían repetir la contraseña del cuestionario, por favor? Sí, Impronta.
Ya terminaron todos, ¿verdad? Ok, estuvo largo. ¿Lo sintieron pesado? ¿Muy pesado? Ok. En estos exámenes les van a ayudar para irse preparando porque los NARM son así. Casos clínicos, 1 minuto, nada de... Denme 5 minutos para leer, tienen que aprender a leer rápido, tomar la información que sea necesaria para contestar la pregunta y obviamente pues tener el conocimiento, ¿no? Para contestar rápido. No les fue tan mal. Sí, sí está... Sí, no están tan mal. Así en promedio. El departamental también va a ser así, muy parecido. Va a haber muchos casos clínicos porque obviamente ya estamos en la parte de genética clínica, pero también tienen que saber sus bases y se les van a preguntar. Okay. ¿De la clase pasada tienen alguna duda? Si no, vamos a seguir. No, también, ok. Bueno, chicos, entonces aquí estamos, nos habíamos quedado en Beckwith Wiedemann. Teníamos, habíamos visto nada más las generalidades, ¿no? Si no mal recuerdo. Y es un síndrome, de hecho es el síndrome de sobrecrecimiento más común y es súper importante cuando los bebés nacen con este síndrome que se les localice o se les diagnostique inmediatamente porque requieren un tratamiento. Ahorita vamos a ver, pueden llegar a tener complicaciones muy serias que ponen en peligro su vida. Es un síndrome que se llama de enfermedades de impronta, imprinting disorder, y el problema aquí es que hay una región improntada que está afectada, que es la región 11p15. Cromosoma 11, brazo pequeño, región 15. El espectro clínico varía mucho dependiendo del tipo de mutación y ahorita lo vamos a ver, pero hay signos que son comunes, la macrosomía, la macroglosia, defectos en la pared abdominal y son los que más sobresaltan. Y desafortunadamente, como les decía, es un síndrome de predisposición a cáncer. Entonces, el diagnóstico principalmente es realizado por datos clínicos de los bebés al nacer, pero se puede hacer por otras técnicas que vamos a ver más adelante. La prevalencia de este síndrome es de 1 en 13.700 más o menos, a 13.000, y tiene una mortalidad del 20%. El 20% mueren, de hecho, durante la infancia por las complicaciones normalmente de prematuridad que estarán asociadas con el ompalocelia, macroglosia, hipoglucemia neonatal y algunas veces cardiomegalia. Aquí lo más importante es la hipoglucemia neonatal. Estos niños nacen hipoglucémicos normalmente. Entonces, la región que les comentaba que tiene el problema es la 11p15. Hay en esa región 2 dominios de impronta, los cuales están separados y tiene cada uno una región de control. Ahorita lo vamos a ver con detalle. Más o menos el 20 o el 50% de los pacientes con Beckwith Wiedemann tienen una expresión bialélica más que monoalélica. ¿Qué quiere decir? ¿Se acuerdan que en los genes improntados se tenía que expresar uno de un progenitor y el otro se tenía que apagar? En el caso de Beckwith Wiedemann, muchos de ellos están expresando los dos alelos y uno de ellos es un factor de crecimiento parecido a la insulina que se llama IGF-2. Entonces ya se pueden imaginar de dónde está viniendo, parte de dónde está viniendo este síndrome de sobrecrecimiento. El otro 50% de los pacientes más o menos tiene una mutación epigenética donde se pierde el imprinting de un transcrito que se llama KCNQ-IOT1. Ahorita lo vamos a ver. También es un inhibidor de ciclo celular, de una sinasa ciclo celular. Entonces se promueve la proliferación y el crecimiento.
En Beckwith-Wiedemann, aproximadamente el 85% de los casos son esporádicos, o sea, mutaciones de novo, mutaciones espontáneas, mutaciones frescas, y 15% más o menos es familiar con un patrón de herencia autosómico dominante. Menos del 1% tienen anomalías cromosómicas, pero bueno, todavía es un porcentaje a considerar. Esto ya la vimos, se las presenté en el imprinting y espero que ahorita ya sea más fácil de explicar y ya quede claro. Entonces, muchos de estos pacientes tienen una afectación en la regulación de un grupo de genes que están improntados en la región 11P15, 15.5, si quieren ser más exactos. Entonces, ¿se acuerdan que había aquí en este locus? Bueno, primero hay que ver de dónde viene. Este viene de la mamá, este viene del papá. Tenemos el gen IGF-2, que es un factor de crecimiento tipo insulina. Un ICR, ¿se acuerdan qué eran los ICRs? ¿Qué es un ICR? La impronta, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la impronta? Por ahí van, sí. Ahora vamos a agarrar voluntarios a fuerzas. Diana Pinedo, ¿qué es un ICR? ¿Qué significa ICR? Jaime Wendy. ¿Es una región controladora? ¿De qué? Región controladora, R, bien, controladora, C. ¿Y? ¿De la metilación, no, Doc? No es metilación, como impronta. Acuérdense. Ajá, acuérdense. La impronta es metilación, pero el proceso se llama impronta. Región controladora de la impronta. Muy bien. Y tenemos otro gen aquí, que es H19, que es un RNA también que tiene, controla la proliferación. Entonces, aquí más adelante hay un enhancer, en moradito. Este enhancer, ¿se acuerdan? Puede actuar sobre los promotores. H19 tiene su promotor y GF2 tiene su promotor. ¿Qué es lo que pasa en el alelo materno? Este ICR no está metilado, por lo que una proteína que se llama CTCF, que son estos octágonos verdes, se puede unir. Y al unirse funciona como una barrera. Esta es una barrera que hace que el enhancer pueda actuar sobre el promotor del gen H19. Y H19 se expresa. Al contrario, aquí abajo en el alelo paterno, ustedes pueden ver cómo el ICR está metilado. Aquí están las gráficas de paletas. Toda esta región. Por lo que el enhancer ya no puede actuar sobre este promotor de H19 y actúa a lo lejos, a distancia, sobre el promotor de IGF2, e IGF2 se expresa. Si ven cómo la metilación diferencial del ICR hace que se decida cuál de los genes están expresando, IGF2 o H19, dependiendo de qué padre heredamos ese alelo. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí? Bueno. Ok, vamos a empezar a complicar. Porque yo les dije que había dos centros de impronta, ¿no? Ajá. Ok, perdón Diana, es que no vi. Región controladora de improntas. Sí, centro de control de improntas. Entonces, este locus de Beckwith-Wiedemann, que es el 11P15.5, tiene aquí a IGF2 y H19, se pueden ver aquí el A, por ejemplo, y aquí la región controladora de impronta se llama IC1, porque este es un locus. Sin embargo, muy cerca, normalmente así se marca la división, está otro locus, que está controlado por otra región controladora del imprinting, que se llama IC2.
Este IC2 funciona en la misma manera, está metilado o no está metilado y controla a dos genes, una CDKN1C y el KQNQ1OT1. Tiene un nombre muy feo, pero así se llama. Entonces, si pueden ver aquí en esta región, tenemos el alelo normal, materno y paterno. Entonces, ¿se acuerdan? Habíamos visto que materno, el IC1 no está metilado y entonces el enhancer puede actuar sobre H19. Este está al revés, para que no se confundan. El enhancer está de este lado. Y en el alelo paterno, al estar metilado IC1, ya no se puede unir CTCF, por lo que el enhancer actúa sobre IGF2 y se expresa. Al contrario, si lo ven, son eventos contrarios. En el materno, donde no estaba metilado IC1, en el otro locus IC2 sí está metilado. Y al metilarse, en realidad lo que permite es que haya expresión de los genes KQNQ1, CDKN1. Sin embargo, en el paterno no hay metilación y solo se expresa KCNQ1OT1. Por ejemplo, en este caso. Cuando hay problemas de metilación, normalmente en Beckwith-Wiedemann van a ver una pérdida de metilación en el IC2. Y esto pasa en el alelo materno en más o menos el 50 o el 60% de los casos. Entonces, al tener una pérdida, por ejemplo aquí de metilación en IC2, aquí tenemos loss of maternal methylation, aquí IC2 no se va a metilar y entonces, de hecho, no se alcanza a expresarse de K1C. Son los KQCNQ1OT1. Aunque el otro locus, el de IC1, esté normal, esto te puede dar Beckwith-Wiedemann. Como habíamos visto, la isodisomía uniparental, esta puede llegar a causar problemas. ¿Por qué? Porque las marcas están en el cromosoma dependiendo de si viene del papá o del mamá. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, el caso de una isodisomía uniparental paterna, pues las marcas de metilación de los dos alelos van a estar igual. Entonces, IC1 está metilado, por ejemplo, y hay expresión de IGF2, pero no solo es un alelo, son dos alelos los que se están expresando. Esa es una expresión bialélica. Tienen doble dosis de un factor de crecimiento de tipo insulina. Aquí. Entonces, este factor de crecimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Es lo que va a causar prácticamente el cuadro clínico. H19 es un inhibidor del crecimiento y al no estarse expresando, como en el caso normal en A, pues no hay quien regule o haga una función antagónica a estos factores de crecimiento. Y también pueden tener mutaciones puntuales, o sea, no solamente es pérdida de metilación, también hay casos donde hay mutaciones puntuales y unas de las que se han visto, en muchos de los casos más o menos 5% de casos esporádicos y hasta 40% de casos familiares, porque acuérdense que si es una mutación puntual y viene en línea germinal, esta se puede heredar, es en la proteína CDKN1C, que es un sinasa dependiente de ciclina, que regula el ciclo celular. Entonces, estas mutaciones puntuales, aquí lo pueden ver en el E, por ejemplo, esta pérdida de CDKN1C puede también generar síndrome de Beckwith-Wiedemann. Además de estos, hay otras situaciones donde hay duplicaciones, translocaciones, deleciones o inversiones que pueden causar también el síndrome, aunque es en un porcentaje muy bajo, 1% de los casos más o menos. Y hay mecanismos moleculares que no se conocen todavía en unos 10 o 15% de los casos, entonces esto también sigue siendo preguntable. No sé si quedó claro esto, chicos, está complicado, pero vamos bien. Okay, voy a pasar.
Como les decía, ya esto es lo mismo, pero en una gráfica de pastel para que vean el síndrome de Beckwith-Wiedemann. 50-60% de los casos hay una pérdida de metilación del IC2 en el cromosoma materno. Del 20%, más o menos 20% de los casos, tenemos una disomía uniparental paterna, lo que causa esto. En 5% más o menos de los casos se gana metilación en el IC1 del cromosoma materno, que no debería estar metilado, y más o menos en el 5% también de los casos se han visto mutaciones puntuales en el gen CDKN1C, y hay un gran porcentaje, 10 al 20%, que todavía no sabemos cuál es la causa de este síndrome, y hay un 1% que se debe a translocaciones, inversiones, duplicaciones de los cromosomas. Entonces, este mecanismo prácticamente es cuando se gana la metilación, se genera la enfermedad, cuando se gana la metilación en el IC1 de ambos alelos, si hay microdeleciones también, si hay pérdida de metilación materna en el IC2 y si hay mutaciones puntuales en CDKN1C. También la disomía uniparental paterna y translocaciones, inversiones, deleciones, etc. Bueno, para el cuadro clínico de Beckwith-Wiedemann vamos a tener criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores son una historia familiar positiva, por ejemplo, si hay uno o más miembros familiares con el síndrome de Beckwith-Wiedemann. La macrosomía, la altura y el peso tienen que ser mayor al percentil 97. Onfalocele y hernia umbilical clásicos de Beckwith-Wiedemann por esa debilidad en las paredes abdominales. Visceromegalia, que están asociados con órganos intraabdominales como hígado, vaso, riñones, glándula suprarrenal y páncreas. Esta visceromegalia tiene que ver por esa estimulación que se está haciendo del crecimiento desde el desarrollo embrionario. Y como les decía, es un síndrome de predisposición a cáncer. Desafortunadamente, estos niños tienden a desarrollar tumores embrionarios, como el tumor de Wills, hepatoblastoma, neuroblastoma y rhabdomiosarcomas. Y en un porcentaje considerable, 7.5%. Tienen hemihiperplasia, que es el crecimiento asimétrico de una o más regiones del cuerpo. Eso también es bastante común. Citomegalia adenocortical, anomalías renales que incluyen displasia medular, sistema colector duplicado, nefromegalia y nefrocalcinosis. Y además, muy importante, muchos de los casos tienen anomalías en las orejas, surco de lóbulos y pits, que esto también es lo que le llaman las orejas de coliflor. Los criterios menores, nada más para pasárselos rápido, es polidramias. Esto normalmente se ve en el 50% de los casos y es por el mismo sobrecrecimiento del feto. Nacimiento prematuro, cordón umbilical alargado, agrandamiento de la placenta, hipoglucemia neonatal. Esta sí hay que identificarla rápido porque es muy peligrosa. Nebus facial, hemangiomas, hipoplasia mediofacial, cardiomegalia, esto es más raro, anomalías cardíacas y circulares o cardiomiopatías, diástasis de rectos y una edad ósea avanzada. Esto es lo mismo, pero en inglés, así que lo vamos a pasar. Y aquí estamos viendo varios niños con Beckwith-Wiedemann. Ustedes pueden ver aquí las orejitas, las malformaciones de los pabellones y la oreja en coliflor, como a veces le llaman, la clásica macrosomía. Aquí la macrosomía y el onfalocele. Para el tratamiento, bueno, eso no lo vemos, pero es importantísimo identificarlos a tiempo y evaluar la hipoglucemia, sobre todo en los recién nacidos. Es un síndrome que realmente no tiene tratamiento como tal y hay que manejar nada más la hipoglucemia, reparar defectos en la pared, si los que sean necesarios, y pues obviamente necesita el apoyo de oncología por esta predisposición que tienen a desarrollar tumores. Para hacer los estudios, como es un síndrome de impronta, lo que más se recomienda primero es hacer estudios de metilación.
estos estudios de metilación, puedes buscar las anomalías tanto en el DMR1 como en el DMR2, pero como el DMR2 es más común, más o menos 50-60% de los casos, se tiene que buscar en esa región. Ya el ICE1 es un porcentaje un poquito más bajo. También se pueden hacer análisis que se llaman microsatélites o metilación para buscar la disonía uniparental. En este caso de Beckwith-Wiedemann es la paterna. Tienen relativamente buenos niveles de detección, 20%, y se puede hacer cariotipos, otra técnica más adelante que se llama FISH, que es para buscar duplicaciones, translocaciones, inversiones, pero bueno, como es un porcentaje bajo, el porcentaje de detección es relativamente bajo. Entonces, normalmente en estos síndromes de metilación, lo primero que hay que ir a buscar es la metilación en la región de interés. Esto ya lo vamos a pasar. Vamos a entrar a Prader-Willi. Prader-Willi es una enfermedad compleja, multisistémica y con retraso mental. Fue descrita en 1956 por primera vez y por muchos años su causa fue desconocida y se creía que estos niños estaban condenados a morir precozmente, principalmente por las complicaciones que tienen de obesidad. Después se identificó la región de microdeleción. Sabían que era un síndrome de microdeleción y que había una región deletada, y es actualmente uno de los síndromes de microdeleción más comunes. En realidad fue la primera enfermedad reconocida que resulta de una impronta genómica y disonía uniparental. Y la incidencia es de 1 en 10.000 o 1 en 15.000 más o menos, dependiendo de la epidemiología que consulten. Entonces, ¿qué pasa en Prader-Willi? Se pierde la expresión de un grupo de genes sobre el cromosoma y el locus es el 15q11a13. Estos genes en este locus son únicamente expresados en el cromosoma heredado del papá. Y este grupo está improntado en la mamá. ¿Qué significa improntado? Que está silenciado, está metilado y está silenciado. Entonces, en Prader-Willi tenemos varios mecanismos. La deleción de esta región constituye más o menos el 75% de los casos, la disonía uniparental el 22%, las mutaciones del centro de impronta también un 5%, y también hay rearreglos cromosómicos como traslocaciones paternas en menos de 1%. Este es un niño con Prader-Willi. Aquí tenemos los dos cromosomas de papá y de mamá. Tenemos aquí la región, ¿no?, de Prader-Willi, por ejemplo, marcada con estas flechitas, y lo que pasa es que en el 70% de los casos esa deleción falta, es una microdeleción, hay deleción paterna. Otro evento que puede causar esto es la disonía uniparental materna, que quiere decir tiene las dos copias de la mamá, falta la del papá, y defectos de impronta genómica en el 2%. Esta es la región del Prader-Willi, 15q11 a 13, y más o menos pueden ver aquí los genes que se han identificado en esa región. Es una región bastante larga. Esta región en el alelo paterno se está expresando, pero en el alelo materno que está improntando no hay expresión, por eso está X. Aquí nada más, ahorita que te retomamos Angelman, lo retomo porque esta misma región está afectada en el síndrome de Angelman. Como les dije, son como síndromes yin y yang, siempre tienen una contraparte. ¿Cuál es el cuadro clínico de Prader-Willi? Bueno, se caracteriza por una hiperfagia, es decir, esos niños en la infancia empiezan a tener esa necesidad terrible de comer, pueden llegar hasta comer basura en su desesperación, pueden llegar a robar comida, son niños que no tienen saciedad, principalmente esto se debe al aumento de los niveles de grelina. Bueno, es un poquito más complicado, pero se ha visto que estos niños tienen los niveles de grelina muy aumentados. Sin embargo, cuando nacen son extremadamente hipotónicos. Como ven aquí está el típico bebé hipotónico, no lo cargan con su posición de mariposa abierta,
Y estos niños llegan a tener problemas de retraso del desarrollo y cognitivo. Tienen muchos problemas de comportamiento, principalmente debidos a su hiperfagia. Tienen anormalidades neuroendocrinas, hipogonadismo. Tanto hombres como mujeres presentan ese hipogonadismo, hipoplasias genitales y tienen un desarrollo incompleto en la pubertad. Muchos de ellos son incluso infértiles. Tienden a ser de baja estatura y esto está relacionado a insuficiencia de la hormona de crecimiento y tienen unas características, unas dismorfias faciales muy características que ahorita vamos a ver, estrabismo, escoliosis, y tienen una incidencia de problemas del sueño, desarrollo de diabetes mellitus tipo 2, y esto es principalmente por su obesidad dada por la hiperfagia. Y cuando se convierten en obesos, pues tienen todas las enfermedades relacionadas a la obesidad. Entonces, se considera que en Prader-Willi hay varias fases. La fase 1A normalmente va de los 0 a los 9 meses y esta simplemente es, el niño es extremadamente hipotónico y tiene problemas para succionar y para alimentarse por esa hipotonía. Entonces, este es el primer manejo que se debe de dar a nivel darles nutrientes suficientes. En la fase 1B, que normalmente va de los 9 a los 25 meses, tienen, empiezan ya a comer y empiezan a crecer. Sin embargo, bueno, normalmente están abajo de las curvas normales, aunque empiezan a incrementar el peso. Y sí, empiezan a incrementar el peso. En la 2B van de los 4 a los 8 años y más o menos empiezan a ganar ya peso considerable. Aquí es cuando empieza la hiperfagia y el descontrol, los problemas de comportamiento. Les decía, empiezan a robar comida, empiezan a comer basura. Esa hiperfagia es incontrolable, ¿no? Y esto es lo que empieza a generar la obesidad en los niños pequeños desde los 4 años. Normalmente ya en la edad adulta, que es la última fase, la fase 4, pues tienen el apetito insaciable, nunca se sienten satisfechos. Esto es lo mismo. Bueno, los criterios mayores entonces que se consideran para el diagnóstico de Prader-Willi es esa hipotonía, los problemas de alimentación, la ganancia de peso rápido, sobre todo antes de los 6 años, que empiezan a desarrollar obesidad. Van a tener unas características faciales muy especiales. Tienen cara de, ¿cómo dicen? Como de almendrita. Sus ojos también son almendrados. Aquí pueden ver varios Prader-Willis. Como pueden ver esos ojos almendraditos. La parte frontal es más corta, creo que aquí se ve mejor. Si ven esta depresión, ¿no?, que tiene entre los parietales y el frontal. Esto es clásico de los Prader-Willi, lo pueden ver en varios de ellos. Sin embargo, bueno, en este niño no se ve muy bien, pero es en parte por la obesidad. Aquí esta niña se alcanza a ver un poquito. Tienen el labio superior muy delgado, normalmente, y la boca está con las comisuras hacia abajo. Normalmente aquí este niño las tiene muy clásica y empieza, bueno, hay sobrepeso. Es lo clásico del Prader-Willi, sobre todo en los niños después de los 3 años empiezan a tener un sobrepeso muy considerable, ¿no? Hipogonadismo, hipogenitalismo, hipoplasia genital, esto tanto en hombres como en mujeres. Aquí pueden ver el micropene del niño, por ejemplo. Y tienen retraso, bueno, discapacidad mental, perdón, no es correcto decir retraso mental ya, discapacidad mental. Y problemas de desarrollo, hiperfagia, la obsesión con la comida. Para Prader-Willi, ¿qué es lo que hay que hacer? Principalmente te tienes que ir a la región 15Q11.2.1 y buscar también patrones de metilación y buscar la disonía uniparental materna en caso de que la tengan, ¿no?, para hacer el diagnóstico.
El siguiente síndrome es Angelman. Es una condición genética que está también caracterizada por un desarrollo demorado, una microcefalia progresiva, una marcha táxica. Tienen ausencia del habla, epilepsia y ataques espontáneos de risa. La incidencia es de 1 en 12.000 a 20.000 más o menos, recién nacidos vivos, de donde la vean. Y también es el mismo locus afectado en Prader-Willi, 15q11 a 13. Y este síndrome se da por la ausencia o no funcionamiento del alelo activo materno. Al contrario de Prader-Willi, donde era el paterno, en el caso de Angelman es el alelo materno el que se pierde o no funciona. Hay 4 tipos de anomalías genéticas que causan este síndrome. Hay de lesiones en el 70 o 75% de los casos, disomía uniparental paterna en el 2 al 5%, mutaciones en el centro de control de la impronta, 2 al 5%, y mutaciones en un gen que se llama V3A, de un 20 al 25%. Entonces, la mayoría son de lesiones y mutaciones en V3A. Entonces, aquí tenemos otra vez los cromosomas 15Q11 a 13, y ustedes tienen en el caso normal el alelo paterno, el alelo materno. En el caso de Angelman perdemos al alelo materno, puede ser por una delesión, puede ser porque tenemos disomía uniparental paterna, que quiere decir que los 2 cromosomas son las copias de la madre. Tenemos también defectos de impronta, donde en la madre se pierde la metilación del centro de control de la impronta, y mutaciones puntuales en el gen V3A, que es una ubiquitina ligasa. Esta ubiquitina ligasa, si se acuerdan de las clases de ciclo celular, son necesarias para poner moléculas de ubiquitina en las proteínas y mandarlas a degradación al proteasoma. Entonces, esta es la vía que está afectada normalmente en los niños con Angelman. Esta es la región del 11. Bueno, está con Prader-Willi. Esta es la región afectada tanto en Prader-Willi como en Angelman. Si ven, de hecho, esta región se llama región Prader-Willi. Hasta aquí. Y más adelante se definió la región de Angelman, el síndrome de Angelman. Entonces aquí principalmente mutación o afectación viene sobre el gen V3A en el caso de Angelman. Aquí hay varios niños con síndrome de Angelman. Tienen unas características muy especiales. En el 100% de los casos van a ver retraso grave en el desarrollo. No hablan, no tienen lenguaje oral, y si llegan a hablar son muy pocas palabras las que dicen. Comprenden, extrañamente sí entienden, pero no pueden expresarlo. Tienen trastornos en movimientos, ataxias, temblores de las extremidades, pero tienen un fenotipo conductual muy característico. Son niños muy alegres, tienen risas muy frecuentes y personalidades altamente excitables. Aletean sus manos y llegan a tener déficit de atención. Algo interesante de estos niños con Angelman es que tienen una extrañísima obsesión con el agua. El agua les llama muchísimo la atención, ¿no? En el menos del 80% de los casos van a empezar a presentar microcefalia relativa, epilepsia antes de los 3 años y un eje característico, ¿no? Del 20 al 80% tienen más de estos síntomas: occipucio plano, protrusión lingual, trastorno de succión y deglución por movimientos anómalos de la lengua, problemas de alimentación durante la lactancia, hipotonía troncular, prognatismo, boca amplia y dientes separados. Estos lo pueden ver aquí, muy clásico con estos niños, como tienen la boca bastante grande y los dientes bastante separados. Hay mucho babeo, movimientos excesivos masticatorios, estrabismo, hiperpigmentación, hiperreflexia, aumento de la base de su sustentación, pies en pronación, brazos levantados con flexión de los codos en la marcha, incrementa de la sensibilidad al calor, trastornos del sueño, atracción al agua,
que es lo que les comentaba antes, conductas anómalas con la comida, obesidad, escoliosis y estreñimiento. Aquí es importante, estos niños tienden a hacerse mucho daño, principalmente porque tienen sus umbrales aumentados, no sienten dolor. Esto es lo mismo, nada más que desarrollado. Aquí hay más niños con Angelman, como ven, sí pueden llegar bien a la edad adulta, no tienen problemas de sobrevivencia. Ok, hasta aquí llegamos con errores de la impronta. ¿Tienen preguntas? Vamos a expansión de trinucleótidos. Este es otro tipo de enfermedades de herencia no clásica. Más o menos de 1990 a 99 se le llama el decenio de los trinucleótidos repetidos porque hubo un boom en investigación e identificación en estas enfermedades. En 1991 se identifica el síndrome del X frágil y en el 93 una enfermedad que probablemente hayan visto en otros módulos que se llama enfermedad de Huntington. Actualmente se conocen más de 30 padecimientos debido a la expansión de nucleótidos, pero vamos a ver estos dos, solamente síndrome de X frágil y enfermedad de Huntington. Entonces, en la enfermedad de Huntington, HD, el gen que está afectado es la huntingtina, HT, y el repetido, al ser una expansión de trinucleótidos, es CAG. Normalmente la gente tiene más de 40 repetidos, tiene una herencia, un modo de herencia autosómico dominante, y hay un evento que vamos a ver más adelante que se llama anticipación presente. Para X frágil, que es el gen que está aquí abajo, el gen afectado es el FMR1, y el trinucleótido expandido es diferente, es CGG, al contrario del CAG de Huntington. CGG y normalmente se expande más de 200 veces, al contrario de Huntington con más de 40 que te da la enfermedad. En X frágil necesitas una expansión de más de 200 veces para empezar a ver la enfermedad. La herencia es autosómica, es ligada a X, cromosoma ligado a X, y tiene, bueno, aquí no hay anticipación como tal. Bueno, sí hay anticipación, pero el principal problema es la metilación de ese gen FMR1. Porque se van generando islas EPGs con estas enfermedades. Como ven, hay muchísimas otras, estas no las vamos a ver, pero cada una tiene sus características. Tiene diferentes tripletes expandidos, en este caso, por ejemplo, ni siquiera es un triplete, y el porcentaje, el número de expansiones varía. Entonces, para estos casos tienen que estar siempre viendo qué enfermedad hablan, qué expansión, y qué tanto se tienen que expandir para generar la enfermedad. Entonces, esta expansión se puede dar a lo largo de todo el gen. Lo pueden tener en exones, lo pueden tener en intrones, lo pueden tener fuera de los exones, en regiones que son 5', por ejemplo, 5' UTRs aquí, o fuera, en las regiones flanqueantes también. En el caso de X frágil, por ejemplo, tenemos esta expansión de trinucleótidos en el UTR del 5' del gen del FMR1. En el caso de Huntington tenemos una expansión que está CAG, que le llaman de poliglutaminas porque este triplet codifica para una glutamina, pero está dentro de una región codificante del exón de la huntingtina. Okay. Normalmente estos trastornos, el alelo no está asociado con síntomas clínicos hasta que se expande a un alelo que ya tiene un tamaño con repercusión clínica. Y estos alelos que no están asociados todavía, pero que pueden expandirse, es lo que se llaman premutaciones o a veces también les llaman alelos intermedios. Entonces, bueno, aquí tenemos al Huntington y al X frágil. Por ejemplo, en el caso de Huntington tenemos que el nucleótido CAG tiene que estar presente menos de 26 veces para considerarlo normal. Repeticiones del 27 a 35 veces ya se consideran un alelo premutado. Repito, los alelos premutados no están asociados con síntomas todavía, pero el problema es que estos, al irse la polimerasa y
duplicando estas regiones, tiende a hacer muchos resbalones o slippage y empieza a generar estos tripletes, a expandirlos. Por eso se llama expansión de nucleótidos. Entonces, cada división celular es un evento donde estos nucleótidos se pueden expandir. Y estos premutados ya son peligrosos. ¿Por qué? Porque al irse expandiendo con las divisiones celulares, generan alelos que ya pueden empezar a generar manifestaciones clínicas. De 36 a 39 copias, en el caso de Huntington, ustedes tienen una penetrancia reducida de la enfermedad, pero acuérdense, estos se van a seguir expandiendo y cuando pasan de 40 ya se considera una penetrancia completa en el caso de Huntington. Para X frágil, que es el que está aquí abajo, es diferente, el trinucleótido es CGG. Nosotros normalmente tenemos menos de 58 repeticiones en nuestro gen de FMR1. Cuando las personas tienen de 59 a 200, si ven el rango es más amplio, ya se considera un alelo premutado. Aquí no hay como tal penetrancia reducida, pero más de 200 ya se considera penetrancia completa y se desarrolla la enfermedad. Estas expansiones de trinucleótidos y por sus mismas características presentan un evento que se llama anticipación. ¿A qué le suena anticipación? ¿Qué es anticipación? Como si ver que algo va a pasar antes de que pase. Ajá, sí, como premonición. Pero bueno, aquí vamos a aplicarlo a los árboles genealógicos y a los patrones de herencia. Anticipación significa que un trastorno va apareciendo en las generaciones sucesivas a una edad más temprana y de forma más severa. ¿Qué significa? Aquí tenemos un ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, aquí la mamá estaba enferma, ¿no? Tienen una hija que empieza a presentar un patrón clásico de esta enfermedad. Esta es una miotonía, en este caso. Sin embargo, esta señora tuvo un hijo que ya presentó la miotonía congénita. La abuela presentaba la enfermedad mínima, por ejemplo. La mamá empezó a presentar la enfermedad antes de los 50. La mamá empezó a presentar la enfermedad a los 20 y el niño ya nació con la enfermedad. Esto si lo ven en una gráfica, ustedes tienen, por ejemplo, graficada aquí la enfermedad en severidad leve, moderada, severa, y tienen al individuo, un abuelo, un padre o un nieto, ¿no? Y pueden ver cómo en este fenómeno de anticipación, el papá tiene la enfermedad pues leve y la presenta de edades más tardías. Sin embargo, el padre empieza a tener síntomas más moderados y normalmente empiezan a presentarla más jóvenes, y ya el hijo muchísimo más jóvenes y con síntomas más severos. Esto es porque en la expansión de trinucleótidos esas regiones se van expandiendo y esas se van heredando. Y obviamente el individuo al ir creciendo las va expandiendo todavía más. Por eso se da este fenómeno. Entonces hay diferencias en el número de expansiones y de repeticiones. Y bueno, aquí en estos fenómenos pueden ser tanto alelos maternos como paternos los heredados. Aquí con las nuevas técnicas de secuenciación masiva, antes era muy difícil identificar cuántos repetidos había en cada gen, porque si había un montón, el PCR y la secuenciación Sanger tienen un límite. Ustedes pueden llegar a ver solo hasta 1000 pares de bases, 1500, si preparan muy bien sus DNAs. Sin embargo, hay repeticiones que van más allá de 1000, que llegan, por ejemplo, aquí pueden ver hasta 2000, hasta 11000. Es muy difícil hacer por Sanger estas secuenciaciones. Sin embargo, técnicas como secuenciación masiva y sobre todo ahorita con la tercera generación que hacen lecturas muy largas, se han podido identificar muchísimas enfermedades y el número de repeticiones que causan esas. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el síndrome del X frágil, que el gen está afectado, se llama FMR1, y el trinucleótido afectado es CGG.
Eso, acuérdense, se encuentra en la parte UTR, que es no traducida, 5' del gen FMR1. Y en el caso de Huntington, aquí tenemos, se encuentra en el primer exón, el gen HTT, el repetido SAG. Vean cómo en el caso del X frágil se han visto repeticiones hasta de más de 2000 pares de bases. Acuérdense aquí, aquí. Y en el caso de la huntingtina, hasta más de 200 pares de bases. Aquí ya empieza la enfermedad normalmente. Ok, entonces vamos a ver rapidísimo los cuadros clínicos. Estos son relativamente fáciles. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa autosómica dominante y es caracterizada por el movimiento involuntario coreico, que le llaman la corea, y problemas a nivel cognitivo y a nivel de comportamiento. Entonces, esta expansión de trinucleótidos se da en el exón del gen de la huntingtina, es el CAG que se repite, y este CAG codifica para una glutamina, por lo que en la proteína se hace un tracto de poliglutaminas. ¿Qué quiere decir? Es una proteína, aquí la pueden ver normal, y hay una región donde se hace una cadena de puras glutaminas. Entonces, esto lo que se cree que causa es neurotoxicidad. En realidad, el tipo de herencia, bueno, el gen de la huntingtina está en el 4P, 16.3 y tiene un tipo de herencia autosómico dominante. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú heredas el alelo y heredas la enfermedad. Entonces, lo que se cree que pasa es que se generan agregados neuronales, principalmente por esa acumulación de la proteína HTT mutante con el tracto de poliglutaminas. Y también hay una desregulación a nivel transcripcional. Esta, vamos a dejarlo así. Hay daño a nivel neuronal. El cuadro clínico, pues prácticamente son esos movimientos involuntarios que se llaman corea, pero estos pacientes con el tiempo desarrollan problemas de comportamiento, son extremadamente irritables, tienen depresión, pierden la coordinación, disminuye mucho sus capacidades de pensamiento y razonamiento y empiezan a tener distonía. Aquí tenemos en el GIF a un individuo, pueden ver cómo tiene las coreas, sus movimientos involuntarios, ya tiene un Huntington avanzado. Sin embargo, hay una versión de Huntington, desafortunadamente, que es juvenil, es rara, pero sí hay, y tiene la aparición de la enfermedad antes de los 20 años. Normalmente, si analizan a estos pacientes, tienen más de 50 repetidos de este trinucleótido CAG. Entonces, es una enfermedad bastante fuerte. La otra enfermedad es síndrome de X frágil. Aquí tenemos una genealogía de un X frágil. Es recesiva ligada a X, por lo que tenemos mujeres portadoras, ¿no? Lo que ven aquí en el árbol. Y en este caso, bueno, pueden ver que la abuela, aquí están los individuos, tenía la mutación. Sin embargo, pues ya sus nietos heredan completamente la enfermedad por esa misma expansión del trinucleótido CGG en el gen del X frágil. Tenemos otro árbol, pero lo vamos a ver después. Entonces, ok, ¿cuál es el riesgo de transmitir esta mutación a la descendencia? Acuérdense, esta es ligada a X, entonces siempre tienen que considerar si son hombres o mujeres la que la heredan. Por ejemplo, el hombre puede heredar una premutación. En el caso de tener un hijo, pues el porcentaje el riesgo de herencia es del 0%, porque el hombre da el cromosoma Y, nunca va a dar el X. Sin embargo, en el caso de las hijas, 100% va a recibir esa premutación, van a ser como portadoras. Si el progenitor es mujer y tiene la premutación, entonces ahora sí tiene 50% de probabilidades de heredar al hijo esa premutación y 50% de probabilidades de heredar a la hija esa premutación. Cuando un hombre, y acuérdense, estos son de expansión de trinucleótidos, tiene mutación completa. Otra vez,
al hijo, pues nunca se la va a heredar porque da el Y. Sin embargo, a la hija ya le va a heredar la mutación completa y va a desarrollar la enfermedad. En el caso de las mujeres con mutación completa, 50% de los niños pueden heredar esa mutación completa y 50% de las hijas puede heredar esa mutación completa. Ahora acuérdense, esta es una enfermedad ligada a X, por lo que las hijas, cuando tenemos un cromosoma inactivo, por ejemplo, podemos inactivar tanto ese X que tiene la mutación o la mutación completa como el sano. Por eso los síntomas varían y tienden a ser menores en las mujeres. Los hombres con X frágil sí desarrollan el síndrome de manera muy fuerte, bueno, cuando llegan ya a la mutación, ¿no? Entonces, acuérdense, los repetidos, tenemos un rango normal que va de 6 a 40 CGGs. El rango intermedio, 41 a 60, la permutación 61 a 200 y ya la afectación cuando tenemos más de 200 repetidos. ¿Qué es lo que pasa con estos repetidos? Si es CGG, el trinucleótido, al repetirse CGG, 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 se empiezan a generar islas CPG. ¿Se acuerdan que las islas CPG eran regiones en el DNA muy ricas en citocinas y guaninas y en dinucleótidos, citocinas y guaninas y de al menos 200 pares de bases? Entonces, al generarse una isla CGG, esta es una gen normal, aquí tenemos la mutación, aquí tenemos la expansión, ¿no? Y aquí tenemos una más grande todavía. Esto se va a reconocer como una isla CPG y puede llegar a ser metilado. ¿Qué le va a pasar al gen FMR1 si está metilado? ¿Se silencia? Se va a silenciar, ¿correcto? Entonces se deja de expresar. Y eso es lo que causa principalmente el cuadro clínico de el X frágil, ¿no? Ok. Okay. ¿Cuál es el cuadro clínico? El X frágil recibe diferentes nombres. A ver, el más común es X frágil, pero también lo pueden ver como el síndrome de Martin-Bell y el síndrome de macrourquidismo. Retraso y macrourquidismo ligado a X. Pero normalmente le llaman el X frágil, o el síndrome de Fraxel. Entonces, normalmente está caracterizado por una discapacidad mental en los hombres principalmente, y en las mujeres es muy leve la discapacidad mental. En los hombres es muy marcada. De hecho, es la causa más común de retraso mental heredado en el caso de todas las enfermedades. Bueno, ya vimos que es un repetido CGG del gen FMR1, el que se expande, se hereda de forma ligada a X dominante. Y normalmente tienen estas fases que son muy características. Una cara muy larga, lo pueden ver en niños, aquí son niños de diferentes etnias, caucásico, un asiático, un tipo, pues hasta parece latino. Ahora no me acuerdo si es de otra región. Pero bueno, pueden ver la cara muy larga, las orejas que son extremadamente prominentes. Lo pueden ver en todos estos niños, como son muy prominentes. Y la quijada también es muy, muy, muy prominente. La mandíbula es muy prominente. Tienen algo que se llama macrourquidismo, que es característico del X frágil, que son testículos extremadamente grandes, anormalmente grandes. Y normalmente, aproximadamente de 16 a 25 por cada 10.000 hombres están afectados con el síndrome de X frágil. Aquí pueden ver dos niños. Esto, de hecho, es una línea de tiempo con X frágil cuando eran niños y cuando ya son de edad adulta. ¿Qué diferencias ven aquí, chicos? ¿Qué características del X frágil ven en este cambio? Se les alarga mucho más la cara, ¿no? Se les alarga muchísimo la cara, sí. Y bueno, aquí no lo pueden ver, pero presentan una discapacidad mental muy, muy, muy fuerte. Entonces, esto ya lo vamos a pasar. Eso es lo más importante. ¿Hasta aquí tienen preguntas? Huntington, X frágil, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Ya.
Ok, esas fueron las enfermedades por expansión de trinucleótidos. Ahí vamos a entrar a ver otras enfermedades, pero antes necesitamos ver algunos términos. El primer término es mosaicismo. Mosaicismo, bueno, ya se los había mencionado la doctora Janet antes, pero es un proceso en el que el mosaicismo describe la presencia de uno o más tipos celulares en una persona. ¿Qué es lo importante de estos tipos celulares que vienen del mismo cigoto? Por ejemplo, una persona tiene 46 cromosomas normalmente en su cuerpo, pero hay algunas líneas celulares que pueden tener hasta 47 cromosomas o menos. Esto es lo que se llama mosaicismo. Entonces, un ejemplo de mosaicismo es en el síndrome de Down. Algunas líneas celulares tienen la trisomía del 21 y algunas otras no. Entonces, el mosaicismo puede ser a nivel somático, y esto normalmente pasa por errores en la mitosis, donde cuando el DNA se copia y se divide, como lo vimos en el proceso, pero hay un defecto. Por ejemplo, en este cigoto de 46 empiezan las divisiones, se duplican las cromátidas, si se acuerdan, se generan 92 y se dividen, ¿no? En 46 células y 46. Esto sería lo normal. Una línea, por ejemplo, vuelve a dividirse, duplica cromátides, genera 92 y se divide en dos células de 46. Y este sería el caso normal. Sin embargo, a veces pasa y por eventos de no disyunción en la mitosis, donde se dividen anómalamente las cromátides. En lugar de dar 46 y 46, da 45 y 47, por ejemplo. Entonces, estas al duplicarse dan 94 y se empiezan a dividir en 47 y 47. Hay otras líneas donde estas divisiones pueden hacer que las células se vayan a apoptosis y se mueran. Sin embargo, si ven, esto viene de un individuo que fue hecho por la fertilización de un espermatozoide y un óvulo, y si esto se da temprano en la reproducción, pues obviamente habrá líneas celulares que van bien y ya se generaron unas líneas celulares con esta trisomía, ¿no? Este es un mosaicismo a nivel somático. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, también, además de no disyunción, pueden haber mutaciones. Entonces, si se está dividiendo las células del cigoto y hay una mutación en unas células, pues no se va a apoptosis, se conserva, pues todas las líneas que se deriven de esa célula van a tener esa mutación y probablemente vayan a ir acumulando más. Entonces esto es lo que te da un individuo con mosaico. Algunas líneas celulares estarán bien y algunas otras líneas que provengan de donde se da esa mutación, pues van a tener problemas. Entonces, como ven, aquí es muy importante en el momento en el que se dé la mutación. No es lo mismo que sea, por ejemplo, en este momento donde se están dividiendo 4 células, a que sea más adelante en durante el desarrollo embrionario o cuando hay 2 células nada más, ¿no? Entonces, mientras más temprano sea la mutación y se seleccione, pues más células en el cuerpo van a estar afectadas, que es más o menos lo que ven aquí, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de mosaicismo germinal, podemos tener diferentes patrones. Aquí nada, les muestro uno, por ejemplo, con nevo epidermal, y aquí pueden ver cómo estos mosaicismos de diferentes enfermedades se van generando siguiendo las líneas de Blaschko. Entonces, estas líneas que tienen los patrones verticales en las extremidades, en la espalda los patrones en B, y en el tórax, bueno, los patrones un poquito como en S. Más o menos. Entonces, se me regresó. Además del mosaicismo a nivel somático, ustedes pueden tener también mosaicismos a nivel germinal. A nivel germinal, esto explica por qué a veces los padres parecen normales, pero tienen hijos con enfermedades que están relacionadas a herencias clásicas. Entonces, estudian a los padres, estudian la sangre, estudian la piel, estudian, no sé, células de mucosa y no les encuentran nada, y los niños tienen una enfermedad genética ligada
a un patrón de herencia, y esto no se puede dar porque los padres son mosaicos y solo tienen la mutación en líneas germinales. Y entonces, en los genomas normalmente hay sitios que tienden a mutar mucho, que es lo que se llama hotspots, y por eso se explica por qué algunos de estos patrones genéticos espontáneos suelen pasar mucho en ciertas regiones y en ciertos genes. Y bueno, estos también pueden resultar de un mosaicismo germinal. Entonces, aquí tenemos un pedigrí, por ejemplo, hipotético, donde los papás, si ven diferentes tejidos, pues son normales, en sangre, en piel, pero ya cuando empiezan a estudiar el esperma, por ejemplo, pueden empezar a haber mutaciones, aunque sean normales en otros tejidos, pueden empezar a haber mutaciones en ese esperma. Entonces, bueno, esto lo vamos a pasar. Nada más lo que les decía que es muy importante saber cuándo ocurre la mutación, ¿no? Si las mutaciones ocurren, por ejemplo, muy temprano, es muy probable que la mayoría de tus líneas, tus células en el cuerpo tengan esa mutación. Si ocurre más tardíamente, menos células van a tener la mutación. Sin embargo, acuérdense que esto es un evento dinámico. Seguimos viviendo, seguimos recibiendo mutaciones, después de haber nacido podemos seguir acumulando mutaciones que pueden ser tanto a nivel somático como a nivel de las gónadas. Entonces podríamos llegar también a tener hijos enfermos si acumulamos alguna de estas mutaciones. Esto no. Nada más, sus mutaciones somáticas, pues obviamente mosaicismos somáticos pueden presentar diferentes grados. Si son gonadales, pues solo van a ser transmitidos a la descendencia. Sus somáticos pueden ser de bajo grado o de alto grado, dependiendo el número de células afectadas, pero también no son excluyentes. Pueden tener tanto mosaicismos gonadales como mosaicismos somáticos. Entonces siempre tienen que tener cuidado. Hay otro término que se llama quimerismo. Al contrario del mosaicismo, el quimerismo se refiere a dos líneas celulares, pero que se derivan de cigotos diferentes. Si se acuerdan, el mosaicismo tiene que venir del mismo cigoto que o acumula una mutación o pasan eventos de no disyunción, etc. En el caso del quimerismo, tiene que haber dos cigotos que se funcionan normalmente. Entonces, son líneas celulares de embriones diferentes. Y esto lo pueden ver, por ejemplo, con el quimerismo de los animales de la mitología griega, donde era la mezcla de cabeza de león, cola de serpiente, etc. De ahí viene quimera. Entonces, dos embriones que se generan por diferentes fertilizaciones y que se fusionan, eso genera un individuo quimérico, un embrión quimérico. Y esto lo pueden ver también, pues dependiendo de dónde se deriven las líneas celulares, ustedes pueden tener diferentes patrones de quimerismo. Aquí tenemos varios ejemplos de quimeras. Tenemos estos pajaritos, si ven dos colores diferentes, estos gatitos, no sé si son reales, la verdad, a lo mejor son photoshopeados, pero son buen ejemplo. Pueden ver cómo un gato era negro y un gato era cafecito, aquí uno gris, uno blanco prácticamente, y estos ya son ejemplos en humanos. Esta modelo es muy, bueno, es influencer, Instagram, es una quimera y ella habla mucho de su quimerismo. Como ven aquí, en su abdomen hay dos colores diferentes, ¿no? Y esta son dos líneas celulares, ya es una quimera diagnosticada. Y en el caso aquí, por ejemplo, podemos ver el quimerismo con la coloración diferente de los ojos. Es muy común en quimeras que tengan diferente coloración en los ojos. Entonces, vamos a ver nada más la introducción de síndromes de genes contiguos. Ya no nos va a dar tiempo de ver más. Y va a faltar esto, enfermedades mitocondriales y multifactoriales para terminar estos temas. Bueno, multifactoriales es otra en realidad. Ok, los síndromes de genes contiguos son enfermedades muy complejas que resultan de lesiones o duplicaciones submicroscópicas de genes. Entonces, son frecuentes
normalmente se asocian con múltiples anomalías congénitas. Normalmente esto se debe a que hay haploinsuficiencia de los genes. ¿Qué significa haploinsuficiencia? Que la cantidad de proteína o del producto que se está generando no es suficiente para cubrir las funciones básicas de esa célula. Entonces eso se llama haploinsuficiencia. Un ejemplo es el síndrome de Williams, donde hay una deleción de 1.6 megabases en el cromosoma 7q11.23 y estos niños desarrollan estenosis aórtica, tienen problemas intelectuales y tienen unas facies muy características e hipercalcemia cuando son niños. Estos síndromes se tienen que buscar por técnicas especializadas de análisis citogenético, como son el FISH y la hibridación de genoma comparativa. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen un gen, imagínense, aquí, vamos a poner un cromosoma. Bueno, vamos a poner 2 cromosomas. Y ustedes tienen una deleción de este tamaño. Sí la alcanzan a ver, ¿no? Ahí. Espérenme, no. No me deja hacer la deleción. Esa sí la alcanzarían a ver, ¿no? Eso sería, por ejemplo, en el caso de un cariotipo. Ustedes generan su cariograma, sus cromosomas muy compactados, los alinean, buscan cuál es el 1, el 2, etcétera. Y si ven algo así, pues ya ven, mira, aquí hay una región deletada, ¿no? Por ejemplo, le falta todo el brazo. Sin embargo, ¿qué pasaría en el otro cromosoma si tienen una deleción muy, muy, muy pequeña, como la que acabo de hacer? Igual y si se acercan a su pantalla sí la alcanzan a ver, pero si se van alejando es muy, muy, muy difícil verla. Esto es lo que pasa con estos síndromes. Son de lesiones muy pequeñas, submicroscópicas y por eso se llaman microdelesiones. Aquí no las van a alcanzar a ver en los cariotipos y tienen que usar técnicas muy especiales de citogenética. Una de ellas se llama FISH o hibridación in situ fluorescente, donde ustedes mandan sondas a buscar las regiones que les interesa y ver si están presentes o no están presentes. Esta técnica de inmunofluorescencia in situ puede ser hecha tanto en cromosomas que están ya condensados, metafásicos, o en interfaz. Pueden ver, no necesitan tener la cromatina condensada, porque en el interfase pueden buscar la señal por hibridación. Entonces, los síndromes de microdeleción que vamos a ver van a ser DiGeorge nada más, y vamos a ver estas técnicas rapidísimo de FISH y hibridación de genoma comparativo. Aquí nada es un detalle. Los síndromes de microdeleción depende de la literatura que lean, pero pueden ser de menos de 5 megapares de bases. Y ahorita en el curso vamos a manejar 3, que es el otro cutoff que se usa. 3 megapares de bases. Cualquier deleción o duplicación menor a 3 es un síndrome de microdeleción. Pero solo vamos a ver DiGeorge en este caso, que es el síndrome velocardiofacial. Y eso para la siguiente clase. Entonces, no sé si tengan preguntas hasta ahorita. Sí, no. Ok, es mucha información. Sí, este tema es muy pesado y también el de citogenética. Hay muchísima información. Entonces, por favor, váyanlos revisando. Multifactorial va a ser relativamente más fácil. No se preocupen, no vamos a entrar mucho a detalles. Y todavía nos falta ver diagnóstico prenatal, cáncer y terapia génica antes del 12 de noviembre. Okay. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas o si se les ocurre alguna otra. Disculpe, tengo yo una pregunta. ¿Es sobre la práctica
de extracción de ADN, es que mi equipo se generó la duda de cómo lo debemos de subir. Bueno, el formato del nombre, si utilizando el nombre del equipo o como se sube individual, es como pues nuestro nombre, como normalmente entregamos las tareas. Tiene que ser en formato de nombre del equipo. ¿Por qué? Porque todos tienen que entregar el mismo documento. Okay. No puede haber cambios de nombre. Entonces, mismo documento todos. Gracias. Solo súbanlo, aunque sean 5 veces o 6 veces, no importa, pero el mismo documento. Vale. Pues si no tienen más preguntas, chicos, ya es hora, faltan 10, entonces ya pueden irse a descansar. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta el viernes. Doctora. Bye.